camaradas del Comité Regional, camaradas de la Dirección Nacional, camaradas dirigentes de MAS, camaradas y amigos que nos acompañan en esta hermosa noche de reafirmación comunista con ocasión del 86 aniversario del partido. Una reunión como esta nos alienta porque nos convence de que somos muchos, nos convence de que el fervor, el entusiasmo, el sentido de la lucha está presente en nosotros, porque nos convence de que el ideal que asumimos es un ideal hermoso, es un ideal que tiene una base justa, es un ideal realizable, es un ideal que debe ganar crecientemente la conciencia de millones de peruanos. Nos convence de la importancia que tiene el partido en esta tarea, como el elemento más consciente, más organizado, que tiene detrás suyo un sustento teórico, que tiene una visión no solamente del país y de lo que hay que hacer en el Perú, sino también una visión de lo que pasa en América y en el mundo. Por eso, este 86 aniversario tiene una significación especial. Una significación especial por lo que representamos como organización política, por el momento político que estamos viviendo y los retos que esto implica, pero también porque requerimos hacer un balance y convencernos de que si mucho hemos hecho y trabajado, es aún insuficiente. Y en muchos aspectos, mucho de lo que estamos haciendo ya no corresponden con los tiempos nuevos, no corresponden con las exigencias del siglo XXI, ni corresponden con las posibilidades reales que tenemos para construir un partido grande, el Partido Revolucionario de Masas, que es una decisión fundamental que asumió el Congreso último de nuestra organización. Por esa razón, en el acto central del 10 de este mes, se concluye con una frase, que no es una frase más, que no es un conjunto o unas ideas hechas al socay, hechas para salir al paso, sino que están reflexionadas, pensadas. Necesitamos cerrar un capítulo de nuestro trabajo y abrir otro. Requerimos renovarnos, requerimos actualizarnos, requerimos cambiar muchos métodos, muchas formas de asumir la política, muchas formas de organizarnos que ya no corresponden a estos tiempos. Requerimos abrirnos si queremos conectarnos con esa tendencia básica que está muchas veces oculta, que demuestra que la gente quiere que este país cambie, que demuestra que este país, este pueblo espera algo distinto, que ya no lo convencen las prédicas neoliberales, que están buscando una conducción, están buscando un horizonte, están buscando un nuevo proceso de agrupamiento político. Si no entendemos esto, continuaremos como hasta hoy y lo que tendremos hacia el futuro serán nuevas derrotas. Hay que acabar con una historia a la que nos estamos acostumbrando de sumar derrotas y aprender a conquistar victorias. Pero para conquistar victorias necesitamos entender la realidad como es esta, entender a la gente, conectarnos más profundamente con ellas, encontrar nuevas alternativas y propuestas,
encontrar nuevos métodos. Esto significa renovarnos. Y renovarnos no es fácil, porque tenemos que vencer ataduras, hábitos adquiridos, pautas a las que estamos acostumbrados, formas de pensar muchas veces anquilosados. Entonces, este aniversario debe ser un punto de partida de este esfuerzo de renovación dentro de la órbita marxista-leninista, desde luego. Aquí debemos entender que el marxismo no es conceptos generales, no es solamente una consigna que la agitamos con frecuencia, es una manera de pensar y es una manera de actuar. Lo que tenemos que hacer es recuperar esa esencia del marxismo, y no la vamos a lograr si no volvemos al examen de la historia, si no retornamos a las bases fundamentales que le dan sustento desde Marx en adelante. Pero si no enriquecemos ese pensamiento, si no lo actualizamos, si no lo usamos como método para entender nuestra realidad y resolver los problemas que tenemos. Desgraciadamente aquí tenemos un déficit muy grande. Ya casi no se lee, ya casi no discutimos estos temas. Nos ganan las tareas inmediatas, nos ganan las preocupaciones concretas y perdemos de vista lo que es fundamental y decisivo. No se puede cambiar, ni se puede ganar la batalla al adversario, y en este caso específico los representantes del neoliberalismo, si no ganamos la batalla en el ámbito de las ideas, si no ganamos la batalla en el terreno teórico, si no desnudamos la lógica, cómo se mueve el capitalismo en todos los escenarios, si no desmontamos toda esa prédica engañosa y falsa, pero que ha terminado influyendo en sectores importantes de la población. Y para dar esa batalla tenemos que estar preparados y convencernos de que esa batalla, para enfrentar al capitalismo, para enfrentar al imperialismo, para enfrentar a su expresión concreta, que es el proyecto neoliberal, es indispensable el papel de los comunistas. Porque solamente los comunistas, los que asumimos como objetivo el ideal socialista, podemos desmontar todo ese tinglado, todo ese aparato del capitalismo, tal como lo hizo Marx en el Capital. Porque si no conocemos al capitalismo, si no conocemos cómo funciona su ideología, cómo funciona el Estado bajo su hegemonía, si no conocemos su construcción ideológica, ¿cómo podemos enfrentarlo? ¿Cómo podemos derrotarlo? ¿Cómo podemos arrancar la influencia que ellos ejercen sobre millones y millones de peruanos? Esta es la gran batalla que tenemos por delante. Por eso, cuando se habla de las elecciones, vamos a observar de que se quiere juzgar una evaluación de este proceso último con la lógica liberal. Lean todas las críticas que se están haciendo de los resultados electorales y van a darse cuenta que todo se reduce porque no se apoyó a la señora Villarán. Si quisiéramos hacer un análisis serio, como debiera ser en nuestro caso marxista, que parte del conocimiento de la realidad como es esta, de las contradicciones como se presentan, de las tendencias como se manifiestan, la cosa estaba clarísima ya hace un tiempo: la imposibilidad de que la señora Villarán pudiera ganar las elecciones del 5 de octubre pasado. Una primera razón: ella accedió al gobierno regional de Lima, no porque detrás tuviese una fuerza que la sostuviera, no porque expresara un movimiento organizado, sino por el azar,
Y un movimiento surgido por el azar, que se queda en las consecuencias del azar, puede triunfar circunstancialmente un momento, pero no triunfar siempre. En segundo lugar, se accedió al gobierno, bien o mal, pero no se construyó la fuerza que le diera sustento a ese gobierno y que le diera sustento a un proceso más grande. Me refiero a una lucha electoral. Tercero, ella venía de un referéndum que se ganó ajustadamente, con respaldo incluso de sectores de la misma burguesía, incluyendo el partido que obtuvo la segunda votación en las elecciones pasadas. Es decir, con fuerzas prestadas. Por eso, si se analiza desde el punto de vista táctico, lo que estaba claro era de que una victoria en esas condiciones no era posible. Y se pierde de vista, y los marxistas no debiéramos perder de vista en este caso, es lo que se ha perdido estratégicamente. Los procesos electorales tienen su lógica. Ahí se puede ganar o se puede perder, pero esto es una batalla, no es la guerra. Y esta batalla podría perderse en Lima. Pero ¿qué es lo que se ha perdido de verdad? ¿Qué es aquello que tiene trascendencia real más allá de lo ocurrido, más allá de los errores que se han producido, más allá de los sectarismos que hemos vivido, que se han señalado ya? Lo que se ha perdido es lo que debió haberse conservado. No importa que se pudiera haber perdido estas elecciones si las condiciones no lo permitían, pero debíamos haber garantizado por lo menos un espacio de izquierda claro, firme, de un 10 o 15%, sobre el cual reconstruir el proceso hacia adelante. ¿Qué tenemos hoy para adelante? ¿Qué es la izquierda en Lima hacia adelante? Fragmentada, atomizada, desorientada. ¿Y qué tendremos? Una señora Villarán que casi desaparecerá del mapa político, una agrupación que lo representaba, que no tiene legalidad, y con seguridad va a desaparecer del escenario político. Pero la izquierda en su conjunto, visto más allá del proceso eleccionario, se encuentra en una situación difícil. De esto no se habla. Y esto es lo fundamental, esto es lo decisivo, esto es lo determinante en la construcción de la fuerza de cambio. Porque los votos, camaradas, en este país sobre todo, y en las condiciones de ahora, son eso, voto. Como hojas que se las lleva el viento, que no garantiza estabilidad ni seguridad a ninguna agrupación. Sobre todo ahora, donde los votos se compran, donde nos han convertido de ciudadanos a electores. En lo efímero, lo volátil. Y si nosotros vamos a juzgar todo solamente por el voto, nos equivocamos. Que la derecha juegue sobre esa base es normal y natural, porque para la derecha hay otros elementos fundamentales bajo su control, desde el aparato del Estado, el control económico, el control mediático, el control, la hegemonía ideológica, la institucionalidad establecida. Todas esas son herramientas de la derecha, y puede jugar con el intercambio de representaciones locales o regionales que no afectan lo sustantivo de su proyecto. Porque en el presente proceso eleccionario municipal y regional no ha estado en juego el poder económico. Pero nosotros no, porque somos fuerzas que buscamos confrontar con esa realidad desde una situación de debilidad, desde una situación donde no tenemos esas ventajas. Y la única posibilidad de construir la fuerza del cambio implica construir fuerzas conscientes para ese cambio.
construir fuerza organizada para ese cambio, influir crecientemente en la población para convencerse de la necesidad de ese cambio y convertir todas esas fuerzas en elementos activos para ese cambio. Por eso no podemos competir con la derecha con sus armas, con sus herramientas y con sus métodos. Tenemos que construir nuestras propias herramientas, nuestros propios métodos, nuestros propios valores. Y esto es lo que no se entiende. Y como no se entiende, nos colocan una soga y nos colgamos de la soga que nos dan. Y perdemos de vista que nosotros tenemos que tener nuestra propia soga. La derecha ha convertido la democracia también en una suerte de mercantilización, así como ha convertido a los ciudadanos en consumidores, ha convertido también a los ciudadanos en electores. Y nosotros no podemos aceptar eso. Y nos queda una batalla muy fuerte para explicar eso a la población. Y tenemos que explicar también que es una elección donde el Estado mismo está demostrando sus enormes carencias, donde la institucionalidad de este Estado es frágil, donde los elementos de corrupción empiezan a ser dominantes. En Amazonas, el candidato que está vinculado al narcotráfico de la amapola ha gastado cerca de 10 millones de soles en una campaña. Ha entregado entre 200 y 250 soles a cada familia días antes de las elecciones. ¿De qué democracia estamos hablando? En Cajamarca igual. En Cusco, solamente una provincia, en Quillabamba, el candidato que ha ganado y que también está vinculado a problemas de corrupción, disponía de más de 100 camionetas para su campaña. De haber entrado nosotros en la campaña de Lima, ¿con cuántas camionetas hubiésemos ingresado? Esa es la elección hoy día en el Perú, esa es la democracia. Esto no lo podemos aceptar. Por eso, camaradas, tenemos que reflexionar más a fondo las cosas. Ahora se dice, y se trata de presentar a los pueblos como si estuvieran embrutecidos por esa consigna: roba pero hace obra. Esa es una consigna, una frase que expresa no la causa, sino el efecto. La causa real es que para la gente la política significa corrupción. Los políticos son corruptos, la política es corrupta por naturaleza. A esa conclusión le llevan ¿quiénes? La derecha, sus medios de comunicación. Abren las páginas de los periódicos, ¿qué encuentran? Corrupción, 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 corrupción. ¿Qué quiere que piense la gente? Entonces, para la gente que piensa de esa manera, si la política es corrupta, el mal menor pues es el corrupto que hace obra. ¿Y eso qué refleja? La lógica de cómo funciona el capitalismo en su maldición, sobre todo neoliberal, que tenemos ahora. A eso nos lleva este proyecto neoliberal, donde hay ausencia de valores, donde todo lo que importa es el exitismo, el utilitarismo, la ventaja del momento. Entonces tenemos pues un Estado descompuesto y una democracia también descompuesta. Y a pesar de eso, como decíamos en ese mensaje, no podemos dejar de participar. Pero Lenin decía una frase: los comunistas podemos ir al pantano, estamos obligados a ir al pantano, tenemos que ingresar allí, pero no convertirnos en elementos que se enturbien con las aguas sucias del pantano, sino salir limpios. Esta
esta es una época de cambios en todos los aspectos. Ya se refirió aquí a lo que está pasando en el mundo, a lo que está pasando en América Latina. Y si no hacemos un seguimiento de esos cambios que se están produciendo y de las consecuencias que ello implican, tampoco vamos a trabajar como corresponde. Los cambios son de diversa naturaleza, de enormes dimensiones. Se está produciendo un reordenamiento en todos los casos, incluso en los conceptos básicos que nosotros hemos tenido. Hablamos del proletariado, pero pregunto, ¿el proletariado de hoy es el que teníamos 30 años atrás? ¿Dónde está el proletariado industrial hoy día? Antes teníamos las fábricas, miles y miles de obreros. ¿Dónde están? En las movilizaciones, ¿dónde está esa clase obrera? ¿Cómo calificar hoy día a un profesional que trabaja para una determinada empresa? De acuerdo a los conceptos que hemos manejado de la pequeña burguesía. Pero resulta que ese trabajador hoy, para hacerlo eso y entrar en este ambiente de grandes cambios técnicos, tiene que especializarse. Y para especializarse tiene que ir a las universidades. Y es un trabajador más, pero un trabajador que ya no vende necesariamente su fuerza de trabajo, sino vende sus conocimientos. ¿Qué cosa es? ¿Cómo podemos definirlo? Y la tendencia en el mundo es a que esto crezca. Hoy día, para entrar a las minas, a las grandes minas abiertas que se explota a tajo abierto, donde sacan miles y miles de toneladas de mineral y son apenas algunos cientos o máximo 1 millar de trabajadores, la inmensa mayoría de ellos son profesionales, ingenieros, técnicos. Al viejo estilo serán los obreros barredores, los que manejan los camiones de 400 toneladas de carga. ¿Qué son? Técnicos. El mundo está cambiando. La revolución tecnológica es tremenda. La informática ha modificado todo el cuadro. Y si no entendemos estas cosas, si no las estudiamos, si no empezamos a dominarlas, ¿cómo vamos a luchar con un adversario poderoso? Y todos esos avances técnicos también fragmentan la sociedad. Van a ver sobre todo los jóvenes ahí absorbidos por sus celulares, comunicándose directamente. Ya no se necesitan como en el pasado leer un periódico, o no requieren como en el pasado una actividad organizada para dar una opinión. Y todo se cruza. Son los tiempos modernos y tenemos que entender estos tiempos, responder a estos tiempos y saber aprovechar las condiciones favorables que estos tiempos nos dan. Si no hacemos estas cosas, si seguimos trabajando como hasta ahora, no vamos a poder avanzar, camaradas. Se habló de la unidad. ¿Cómo vamos a construir la unidad? En este proceso último, por decir, leí un artículo hoy día justamente, decía, en el caso de Moquegua, la unidad de la izquierda. En Moquegua no hay una unidad de la izquierda, que se refiere a los partidos de izquierda, porque no existe. ¿Con quién nos unimos? En Cajamarca, ¿con qué partido de izquierda nos unimos? Allí ha habido una cuestión con Tierra Libertad. El alcalde electo de Cutervo no es de ningún partido de izquierda, es pequeño empresario. El alcalde electo de Chota no pertenece a ningún partido. El alcalde electo de Sebendín no pertenece a ningún partido.
El alcalde electo de Bambamar, igual. Pero una política de frente único o no. Una política de frente único, pero con personalidades que tienen representación en sus provincias o en sus localidades. Entonces no pensemos que el proceso unitario, una sociedad fragmentada donde los partidos casi han desaparecido, se va a hacer exclusivamente con los partidos que son rótulos muchas veces. Se va a tener que extender y encontrar nuevas formas, nuevos métodos, nuevos procedimientos, porque si no se queda en la cúpula. Y eso es lo que nos ha pasado acá. Aquí también tenemos que reflexionar y encontrar nuevas respuestas. Estoy diciendo con esto que no hagamos ningún esfuerzo para vincularnos a las agrupaciones que existen, sí, pero tenemos agrupaciones que cada vez, en lugar de crecer, de reaccionar frente a la situación y encontrar nuevas formas para poder fortalecerse, se están fragmentando más y más y más. Y algunas de estas organizaciones, y en parte la nuestra, somos organizaciones que estamos envejeciendo. Cuando miramos las cabezas blancas, es que estamos destinados a hacer la revolución con cabezas blancas. Tenemos que abrirnos a las nuevas generaciones, tenemos que darles oportunidades. Aquí tenemos experiencias también. El responsable del Comité Regional del Centro es un camarada joven. Tenemos que ser audaces. Pero no solamente audaces, hay que hacer un esfuerzo enorme de preparación de los cuadros. Ya no podemos dirigir, camaradas, solamente empujados por la emoción. Es fundamental el conocimiento, la capacitación. Si no generamos un contingente grande de cuadros preparados, capaces en todas las áreas, no vamos a conseguir nuestros objetivos. La emoción es importante, el compromiso es importante, la determinación es fundamental, pero es insuficiente. Tenemos que ser mejores y más inteligentes que nuestros adversarios, porque nuestra fuerza fundamental es la inteligencia, la superioridad de nuestro pensamiento, de nuestro sustento teórico, de nuestra capacidad para entender la realidad y actuar en esa realidad con creatividad. La ventaja de ellos es el dinero. La ventaja de ellos es una suma de factores que han acumulado. Nosotros carecemos de esas ventajas por ahora. Tenemos que descubrir otras. Tenemos que vencerlos porque nuestra derecha es bruta. Esa frase que dice es bruta y hechura es cierta. Es tan reaccionaria que está embrutecida. El problema es que nosotros no nos embrutezcamos todavía. Pero tenemos que ser más inteligentes, aprovechar sus contradicciones. Cajamarca es eso. En parte hemos ganado en Cajamarca por los errores de la derecha, camaradas. La detención de Gregorio Santos fue un error. Para ellos. De no haber sido detenidos, seguramente habríamos tenido más dificultades. Porque mucha gente, al final, votó por reacción y rechazo, por indignación frente al atropello, a la brutalidad, al abuso del poder. Tampoco, siendo una victoria sumamente importante, no perdamos los papeles. Porque si ustedes ven los resultados finales, el total de electores, solamente el 35% votó por el MAS. De los electores del voto válido, el 44%. Hay un 18% de electores o que no han votado o no han votado, pues, sencillamente. Tampoco nos ilusionemos y pensemos que ya es una base sólida. No, el enemigo tampoco duerme.
Allá tenemos que batallar duro, tenemos que corregir errores que han habido y fortalecer ventajas que también han habido y virtudes que han habido. Una de esas virtudes, camaradas, es la consecuencia de los camaradas en la lucha, en la defensa del medio ambiente. Uno de los méritos del compañero, del camarada Gregorio Santos, es haberse colocado con coraje a la cabeza de esa lucha y confrontado con el poder central. Es lo que la gente lo reconoce, lo valora. Pero ahí tenemos un error, y en general, no solamente en ese caso, la creencia de que basta llegar al gobierno para que se cumplan nuestros objetivos. Así creímos, y no hay que creer más de esa manera. Llegar al gobierno es un punto que no te garantiza organización, no te garantiza necesariamente influencia política en la población, no te garantiza liderazgos, no te garantiza dirección del movimiento de masas. Y así como llegas al gobierno, puedes perderlo 4 años después. Por eso es que hemos tomado una decisión en el Comité Central que es fundamental, decisivo a futuro, que va a orientar nuestro trabajo y va a modificar mucho de nuestro actuar. Nuestro objetivo no es ganar un gobierno regional. Nuestro objetivo es construir una base política en Cajamarca y en la región norte del país. Nuestro objetivo no es tener solamente las rondas campesinas, con toda la importancia que tiene, y en el caso de Cajamarca, de Amazonas y San Martín, es un factor decisivo por su número, por su representación y por las características que tiene este movimiento. Base política, y eso supone masas organizadas, supone gobiernos eficientes, supone técnicos, supone organización, supone labor cultural, supone todo eso. Y en medio de todas estas cuestiones, el Frente Único, y en medio del Frente Único, un partido poderoso. Por eso hemos planteado, camaradas, y vamos a trabajar fuerte con ellos, bajo el principio de concentración de fuerzas. Necesitamos en los próximos 4 años tener por lo menos 8.000 afiliados al MAS y tener unos 3.000 militantes del partido en la región Cajamarca como mínimo. Forjar poder popular. Crear, forjar poder popular. Crear, forjar poder popular. Esta tarea se puede conquistar, se puede, camaradas, y la vamos a conquistar. Estamos obligados a hacerlo. Si no tenemos esto, estaremos lamentándonos como en Lima 4 años después. Perdemos el gobierno y ¿qué? ¿Qué queda? Ya tuvimos gobierno en Cerro de Pasco. ¿Somos hoy más fuertes que en el pasado o más débiles? Hemos tenido un gobierno municipal, provincial, en Juancuy. ¿Qué tenemos hoy día? Casi nada. El alcalde se nos fue a otra opción y hoy está en la cárcel por corrupto. Hemos tenido el alcalde de Hilo en las elecciones pasadas. Se descompuso, se corrompió, no está en nuestras filas. ¿Qué hemos ganado? Entonces no nos ilusionemos con solo llegar al gobierno. Hay que gobernar bien, con responsabilidad, pero también hay que construir las fuerzas para que nos permitan tener un gobierno, no un periodo, sino muchos periodos para poder llevar a cabo el proyecto estratégico que tenemos. Aprendamos de Bolivia. Si Evo es elegido por tercera vez con el 60%, es porque tiene un punto de apoyo fundamental que se lo permite la población indígena de Bolivia, que es la mayoritaria. Mientras tenga la influencia de la población indígena se sienta en el gobierno y sienta como su líder a Evo, allá será victorioso.
debemos hacer de las masas de Cajamarca, sobre todo de las rondas campesinas, ese punto de apoyo sólido, duradero, con una fuerte organización en su seno. Y aquí en Lima tenemos que trabajar así, camaradas, no dispersos por todas partes, sin construir fuerzas sólidas en ninguna parte. No somos una suerte de errantes que vamos de un lado a otro lado y miramos atrás qué queda, nuestras huellas. Tenemos que repensar. En Lima no es fácil, son 8 millones de habitantes que tiene Lima, es un trabajo inmenso que requiere originalidad, que requiere creatividad de nuestra parte. ¿Dónde estás? Y todos estos temas deben ser materia del Congreso que están preparando y materia del Congreso Nacional que también empezamos a preparar para el año que viene. El regional. Porque las grandes directrices las tenemos. La política del nuevo curso es una política extraordinaria que todavía no la entendemos en todas sus dimensiones. Que no valoramos las consecuencias y las implicancias políticas que ello significa. Pero lo que nos está faltando es la fuerza organizada que nos permita llevar a cabo esa política. Y una de esas, retorno, es la unidad, pero una conclusión que la experiencia nos señala. Si tú quieres unir, tienes que ser fuerte. Si eres débil, no unes ni a tus vecinos. Significa respetar la opinión de los otros. Significa entender que la sumatoria es lo que nos permite el éxito, que solos no podemos lograrlo. Significa no solamente ampliar nuestro grado de influencia, significa entender que otros también pueden participar, pueden colaborar, pero también implica una cuestión que no le prestamos atención, camaradas. La unidad, si queremos que sea sólida, fuerte y duradera, no se apoya sobre cuestiones del momento, sobre disputas de candidaturas. Se levanta sobre el proyecto, y lo que está faltando a la izquierda es un proyecto que nos una, que nos articule, que nos defina el rumbo a seguir. Cuando hay un proyecto, no importa quién se coloca a la cabeza, lo importante es que lo asuma consecuentemente. Y en segundo lugar, entender algo que no hemos entendido suficientemente: el liderazgo. Necesitamos construir liderazgos. No hay que esperar que espontáneamente surjan. Ahora conversando con los camaradas decíamos, por ejemplo, si trabajáramos acá en la región norte, hay que definir dónde vamos a concentrar las fuerzas. Podría ser un distrito tal. Hay que empezar a trabajar desde ahora. Vamos a prepararnos las elecciones desde ahora. Vamos a promover el liderazgo desde ahora. Vamos a hacer un trabajo de masas desde ahora. No esperar los 3 meses próximos para las elecciones para despertar a la lucha electoral. Solo así entenderemos ese concepto: la victoria se construye. Hay victorias que nos llegan de regalo, pero como en las loterías, cuando se gana, los que la ganan se desorientan, se ven abrumados por el dinero que tienen al frente y lo que lo hacen es derrochar. Y en 3 meses o 3 años están más pobres que cuando la ganaron. En las elecciones es igual. Ganamos de suerte y la dilapidamos. Lo que dura es aquello que se construye con esfuerzo, con trabajo, con disciplina, con determinación. Y esa debe ser nuestra característica, camaradas. Que si las cosas nos llegan de regalo, aprovechemos inteligentemente. Pero entendamos que si queremos tener victorias, tenemos que ir construyéndolas paso a paso, uniendo las fuerzas, desarrollando nuestros potenciales, pero también orientando apropiadamente. Y es aquí donde tenemos que tener políticas, y eso nos falta. Es aquí donde tenemos que desarrollar un potencial de lucha
cultural e ideológica. Y aquí nos falta. ¿Cuántos economistas marxistas tenemos ahora? No los tenemos. Tenemos que construir nuestra intelectualidad marxista, socialista. Y tenemos que trabajar con esa visión con las nuevas generaciones. Que no cometan ellos los errores que hemos cometido nosotros por inexperiencia. Que no entiendan el control del subte como la razón de ser. Nos utilizamos y perdemos de vista el enorme potencial que tiene el maestro para la lucha ideológica, para la influencia política, intelectual y moral en la sociedad. Que no veamos los sindicatos como un fin en sí mismo, sino como herramientas para formar la conciencia y la organización política de sus trabajadores. Si actuamos de esta manera, saldremos adelante y ayudaremos a los demás camaradas de la izquierda a encontrar el camino correcto. Si el partido se convierte en una organización ejemplar en su conducta, en sus políticas, en sus orientaciones y en su acción, los demás seguirán, reconocerán el papel que tenemos. Pero si no jugamos ese papel, nos estaremos peleando por migajas. Por todas estas razones, camaradas, esta es la gran oportunidad que tenemos para desarrollarnos, para crecer, para afirmar el más. Y tenemos que ser autocríticos, aquí están camaradas más, tenemos que desburocratizarnos. Tenemos que ir a la base, tiene que ser un trabajo audaz. Si los dirigentes no nos ponemos a la cabeza, ¿a quién vamos a esperar que lo haga? Hay condiciones excelentes. Estamos un poco como anonadados, un poco como que esto, bueno, es tan complejo, tan difícil, que nos resta el aliento. Porque las derrotas siempre generan pesimismo, inseguridad. Así como las victorias generan lo contrario, optimismo exagerado. Yo creo que aquí en Lima sí podemos construir más grande. Abrirnos, camaradas. Somos muy sectarios. No sabemos trabajar con los aliados, respetar a los aliados, valorar a los aliados, ayudar a los aliados. Si estamos solos, ¿qué vamos a hacer en Lima? ¿Qué hacemos con 8 millones de personas en Lima? Tenemos que sumar. Y concluyo. Todo el arte de la dirección se puede resumir en lo siguiente: en sumar lo más que puedo y aislar lo más que puedo en el adversario. Como nuestra lucha, al revés, aislar lo más que puedo y entregar a las masas lo más que pueda al adversario. Hay que sumar, ampliar, sin miedo, con audacia. Y en ese proceso creceremos nosotros también. En ese proceso crecerán nuestros líderes, que los requerimos por decenas. No le tengamos miedo, camaradas, a la realidad. No le tengamos miedo al cambio. Tengamos miedo a la inercia, a la pasividad, al conformismo, al derrotismo. Deseamos éxitos en el Congreso que está preparando el Comité Regional. Éxito a los camaradas de los comités locales. Pero también les pedimos una profunda reflexión, de modo que este Congreso sea una puerta de apertura a estos objetivos que nos hemos trazado. ¡Viva el Partido Comunista del Perú, Patria Roja! ¡Viva! ¡Viva el pueblo de Lima, de la región norte! ¡Viva! ¡Viva el socialismo! ¡Viva! Gracias.